¿Cómo no nos ponemos de pie y abrimos nuestras Biblias en el capítulo 3 del libro de Romanos, por favor? Vamos a continuar con nuestro estudio que el Espíritu de Dios nos ha permitido tener durante estos ya meses. Vamos a leer del versículo 21 y voy a leer hasta el versículo 26. Lo puse en mis notas al 25, pero debe haberlo puesto en el 26. Dice el versículo 21 del capítulo 3 del libro de Romanos así: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Padre, gracias. Gracias por habernos dado este incomprensible, poderoso, maravilloso evangelio en la persona de tu amado Hijo Jesucristo, a quien le damos la gloria de vida. Y te pedimos que por tu Espíritu Santo nos ilumines y nos ayudes a comunicar y a recibir lo que aquí está escrito, para que traiga a nuestro corazón una gratitud mayor, un enamoramiento cada vez más amplio, que descanse en la persona de tu amado Hijo Jesucristo, pues lo pedimos en su santo nombre. Amén. Pueden tomar asiento. 2 capítulos y medio, prácticamente, desde que empezamos a leer Romanos, llenos de pecado, de ruina humana, de fracaso, de inhabilidad para podernos salvar. 2 capítulos y medio, del versículo 18 del capítulo 1 hasta aquí, nos habla de la condición del hombre ante Dios, de cómo nosotros creer o pensar que podemos hacer algo por nosotros mismos para obtener favor, para obtener salvación, lo único que nos hace darnos cuenta es que aquello que consideramos bueno ante los ojos de Dios, a la hora de ver lo que Dios dice de nosotros, lo único que hace es hacernos ver lo mal, lo terriblemente mal que estamos delante de Dios. Y esto todos, sin excepción. Sin embargo, aquí llegamos a un punto glorioso. Llegamos a esta parte donde las cosas cambian y empezamos ya a escuchar de la misericordia de Dios, de un punto que nos permite tener una tranquilidad, ya que si el Espíritu Santo no hubiera llegado a esto, hubiéramos seguido como dice la palabra de Dios, sin esperanza y sin Dios en el mundo. O sea, el panorama se veía negro completamente, y aquí Dios viene y se nos manifiesta de tal manera que las preguntas que afligen a todo ser humano, y una de ellas muy en específico, esa de, como dice Job en el capítulo 9, cuando está hablando de la santidad de Dios, del poder de Dios, dice: ciertamente yo sé que esto es así. ¿Cómo se justificará el hombre delante de Dios? Es la palabra de Dios que Job sabía de Dios. Era un hombre recto, justo, temeroso de Dios. Y este hombre en un momento dado dice: ¿cómo se justificará el hombre delante de Dios? Cuando Juan el Bautista empieza a predicar, empieza él su predicación
y habla acerca de la necesidad de arrepentimiento. Les dice así en su mensaje, dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros. Acuérdense, lleno de judíos aquel lugar. La gente que se creía digna y merecedora de la salvación de Dios por el simple hecho de ser judíos, independientemente de cómo vivieran, qué hicieran, les dice: no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. El shock para los judíos al escuchar a un profeta de que Dios puede levantar hijos de Abraham aún debajo de las piedras. Además dice: el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa al fuego. Dice ahí en Lucas 3:10, y la gente preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? O sea, si los judíos que se creían certeros de la salvación de Dios por ser judíos, ante la predicación de un hombre enviado por Dios, se dan cuenta de que no les sirve de nada por lo que les está diciendo el profeta, dicen: ¿qué hacemos entonces? Cuando llega un joven rico con Jesús y empieza él a hablar con él, le dice: todas estas cosas que tú me dices, yo las he guardado todas desde que estoy chiquillo. Le dice: pues haces bien, ahora ve y vende todo lo que tienes y sígueme. Le dice: ¿qué haré para tener la vida eterna? Pues lógicamente la respuesta era que siguiera a Jesucristo, lo cual no pudo hacer. En el día de Pentecostés, el apóstol Pedro se levanta y empieza a predicar con tal poder que dice la palabra que la palabra de Dios traspasó sus corazones. Y les dice Hechos 2:37, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Han crucificado ustedes al Rey de Gloria, al Hijo de Dios, al Salvador. Dicen: ¿qué hacemos? Estando Pablo en la cárcel junto con Silas, tiembla la tierra, se abre la puerta de la prisión y llega el carcelero de Filipos y estaba a punto de enterrarse una espada y cae a los pies de Pablo y de Silas y les dice: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y le contesta el apóstol: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Les recuerdo que esa promesa estaba dada específicamente a él, pero la respuesta del apóstol fue: cree en el Señor Jesucristo. Y la razón que les traigo este tipo de cuestionamientos que se han escuchado a través de la historia, el libro de Job se conoce como uno de los libros más antiguos de la Biblia, que se queda ahí como un testamento para que veamos el sufrimiento del hombre y que un hombre, a pesar de ser recto, justo y temeroso de Dios, en un momento dado ante la gloriosa santidad de Dios, pregunta, dice: ¿qué puede hacer el hombre para estar bien con él? Esta pregunta que se manifiesta en toda cultura, en toda época, en toda civilización, este sentido de vacío, de perdición, de necesidad de estar bien con Dios, se ha hecho a través de todos los tiempos. De hecho, esa es la razón por la que nosotros vemos las doctrinas, las religiones hechas por el hombre, que crean a sus dioses, sus deidades, en las cuales de cierto modo les dicen a la gente, a través de esos dogmas creados por el hombre, que tienen que hacer ciertas cosas para estar bien con Dios. Como el cristianismo es la única religión que no es creada por el hombre, es por eso entonces la única que nos da la respuesta de cómo el hombre puede ser salvo. Porque es Dios el que ahora ha determinado revelarse al hombre a través de la Escritura, y en donde nos dice específicamente: yo les envío a mi Cordero, a mi Hijo,
para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Esta es la religión de Dios, la que no está basada en nuestras obras, en nuestros dogmas, en nuestras ideas, sino en la voluntad y palabra específica de Dios revelada al hombre a través de la Escritura. Este sermón tiene como propósito una cosa: que sepamos que Dios nos otorga la salvación por el único medio, que es Jesucristo, al creer en Él. Ese es el propósito de esta parte de la Escritura, donde el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice de qué se trata el mensaje de Dios para nosotros. Y creo que el día de hoy irán a ustedes a escuchar algo que a lo mejor los irá a sacar un poquito de onda, pero está bien, es bueno, es necesario. ¿Qué es lo que Pablo nos viene diciendo? Si vemos nosotros desde el versículo 19, aquí en el capítulo 3, dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice acerca de los que están bajo la ley. Dice, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley, dice, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Dice Pablo, y ahorita voy a explicar un poquito acerca de la ley. Dice Pablo, lo que habla, se lo habla a la gente que está bajo la ley. Dice, pero el cumplimiento de la ley a nadie salva. A nadie salva. En ninguna parte, en todo el Antiguo Testamento, nos dice que cumplir con los requisitos de la ley nos va a salvar. No existe una sola parte donde diga que cumplir los 10 mandamientos te va a abrir la puerta al cielo. No existe. Y la cosa más increíble de todo es que si nosotros preguntamos en ocasiones a personas, ¿cómo le vas a hacer para entrar al cielo? Lo primero que te dicen que es cumpliendo los 10 mandamientos. Pues qué tragedia, qué triste, porque tú no puedes amar a Dios en tus fuerzas, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu corazón. No puedes. La única persona que ha vivido así 24/7, 365 por los 33 años y fracción que vivió, fue el Señor Jesucristo. Nada más Él. El perfecto, el único Dios. Él es Dios. Por lo tanto, nosotros a la hora de estar ante este terrible dilema, que ningún hombre va a ser justificado por las obras de la ley, tenemos entonces que saber nosotros específicamente cómo es que somos salvos. Ahora, quiero que quede una cosa clara. Si tú y yo no tenemos un concepto correcto del Evangelio, de Dios, para salvación, entonces cualquier cosa que tú o yo creamos va a estar mal, va a estar errada. ¿Ok? Por eso me llama la atención que el Espíritu de Dios, ante aquel dictamen que viene del cielo, dice, para que toda boca se calle. Creo que antes de escuchar nosotros, tenemos que callarnos la boca. O sea, vas a estar poniendo atención a lo que el Espíritu de Dios va a hablar. Empieza el apóstol Pablo hablando de esta parte que nosotros queremos que nos quede bien claro. Y usa dos palabras aquí. Hagan de cuenta, como dirían en ocasiones a alguien, para darle la vuelta a la hoja. Si toda la ley de Dios que nos ha sido revelada no nos salva, no hay manera que podamos ser salvos por medio de las obras de la ley, porque la ley lo que hace es una cosa: revelarnos a nosotros nuestra imposibilidad de salvarnos. Y a la hora de ver esa imposibilidad de salvarnos, decimos, ¿qué hacemos? Pues la palabra dice, pues la ley entonces nos lleva a la necesidad de un Salvador. Tú no te puedes salvar, la ley no te puede salvar,
Por eso dice, la ley nos lleva a Cristo. Nos explicaba Guillermo cómo era como quien nos tomaba de la mano y nos llevaba con la persona correcta, con la persona indicada. ¿Quién es? Jesús. O sea, Él es el único. Y aquí las palabras que usa Pablo son, pero ahora. Pero ahora. Uy, a ver ahora qué dice Pablo. O sea, vamos a escuchar qué es lo que dice este hombre inspirado por el Espíritu de Dios, que nosotros tenemos que ponerle atención a un texto tan importante. Decía Martín Lutero, esto, dice, es el mismísimo corazón de la carta a los romanos y de la misma Biblia, decía Martín Lutero. Esta parte, pero ahora. Entonces, empezamos nosotros a ver que esta parte donde dice, pero ahora, aparte de la ley, tenemos la ley, ahora el Espíritu Santo de Dios por medio de Pablo nos dice, ok, ahora aparte de la ley. ¿Esa es la ley de Dios? Yo ahorita voy a tocar base en ello. Es la ley de Dios. Dice, ahora. Pero ahora, dice, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. A ver, vamos a ver. Esta es la ley y ahora Dios ha manifestado su justicia. Una justicia que solamente Dios tiene. La justicia que en un momento dado necesita un hombre para poder estar en comunión con Dios, en amistad con Dios, en relación con Dios. No existe manera humana en la que el hombre pueda estar en relación con Dios si no es por la justicia de Dios. Y aquí empieza Pablo a decir estas tan importantísimas palabras diciendo, se ha manifestado la justicia de Dios. Quiere decir entonces que la manera en la que nosotros habremos de poder llegar a la presencia de Dios será por medio de la justicia de Dios. Pero esa es la justicia de Dios, no es la mía. Tú y yo somos injustos. Leímos ya, porque no hay justo ni uno solo. No existe una persona justa al estándar de Dios. Tú y yo podemos decir del abuelito que vivió muy recto y que era muy justo. No más que a la luz de la Escritura, la justicia de cualquier ser humano se ve negra. Dice entonces, se ha manifestado, dice la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. Y viene el apóstol Pablo aclarándonos de que esto viene desde el Antiguo Testamento. Si ustedes ven, ahí en el capítulo 1 de Romanos, en el versículo 1, dice así y 2, dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, o sea, las buenas noticias de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Desde tiempos antiguos, Dios está hablando por los profetas, por los padres de la fe, que esta salvación habría de venir. Lógicamente, las personas no sabían necesariamente cómo es que se iría a adquirir esto, pero vamos viendo un poquito acerca de esta justicia de Dios. Pensemos en la santidad de Dios, en la justicia perfecta de Dios, con la cual no tiene Él comunión con absolutamente nadie. Y lo voy a, de cierto modo, hacer una representación del sol. Estuve pensando el fin de semana, Señor, que ahorita en la mañana se me ocurrió el sol. ¿Qué podrá llegar al sol? ¿Qué cosa podrá llegar al sol? ¿Ustedes creen que el ser humano pudiera generar algo que pudiera llegar al sol? Pues la única manera sería llegando de noche. No hay nada que el ser humano pueda hacer para llegar al sol. No existe. Todo se desintegraría inmediatamente. No me acuerdo el número de grados centígrados del sol. No me acuerdo. No les quiero contar una piña, pero se me hace que son cerca de 4,000. No me acuerdo, ¿eh? Si empiezan a googlear ahí, luego me dicen, ahorita no.
¿Qué sería lo único que pudiera acercarse al sol? Pensé yo, pues un sol. Algo exactamente igual al sol. Se integraría, no pasaría nada. Pues así es la justicia de Dios. A este Dios santo, a este Dios completamente justo, perfecto, lo único que se le pudiera acercar es alguien como Él. Nada más. Nada más. Todo mundo que se acercara a Dios sin esa justicia perfecta, sin esa santidad, de hecho lo vemos en la palabra, caería y cayeron muertos, inmediatamente fulminados. La pregunta que aquí nos tenemos que hacer es, ¿cómo puede un Dios perfectamente justo aceptar en su presencia a pecadores injustos manteniendo intacta su justicia? ¿Cómo? ¿Cómo puede Dios permitir que alguien llegue a su presencia sin que se vea afectada su justicia? ¿Cómo puede este Dios justo, santo, perfecto hacer que algo así suceda? Sabiendo que todos y cada uno de nosotros somos pecadores. Bueno, pero ahora. Pero ahora que nos permite tener esperanza. Una esperanza a poder ver que nos podemos acercar a Dios a pesar de lo que somos, a pesar de quienes somos. Y un caso muy específico fue el de Pablo. Pablo era un hombre religioso, como decimos hasta la pared de enfrente, era un hombre sumamente celoso de su religión, al grado que perseguía a personas que decían ser cristianas para llevarlas a prisión. Este hombre judío, temeroso de Dios en su opinión, va rumbo a Damasco y en el camino tiene un encuentro con el Señor Jesucristo. Ese encuentro que a la hora de que Pablo se topa con Jesús y habla con él, le pregunta a Pablo el apóstol, ¿quién eres, Señor? Y Jesús específicamente le contesta y le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. El antes y el después de un hombre perseguidor de la iglesia se ve de tal manera transformado que es el escritor de casi todo el Nuevo Testamento. Uno de los principales predicadores del cristianismo. ¿Por qué? Porque ahora se había topado con el Dios de su salvación y su Salvador le regaló a Pablo su justicia, como veíamos cuando empezábamos a leer Romanos. ¿Por qué Pablo se desbocó de la manera que se desbocó por Jesucristo? Dice Pablo, porque me amó y se entregó a sí mismo por mí, para perdonar mis pecados. Y asumimos, por supuesto, por lo que es escrito, que Pablo puede haber dicho, y me regaló su justicia. Y de hecho lo dice, de maneras diferentes. Me regaló su justicia y ahora nos hizo aceptos en Él. ¿Ante quién? Ante el Padre. No había manera de que un ser humano pudiera tener un acceso a Dios fuera de la justicia de Dios. Imposible. Al grado de que este hombre, dice la palabra de Dios, que estuvo en el tercer cielo y vio cosas que al hombre no le es permitido saber. Quiero decirte, aprovechando esto ahorita que te lo estoy diciendo, cualquier idea que tú tengas del cielo, fuera de las que están escritas aquí en la palabra de Dios en Apocalipsis, tus ideas están equivocadas. Si has visto alguna película, si has leído algún libro, si alguien fue y se murió y regresó y platica del cielo, es mentira. ¿Sabes por qué te digo? Porque al hombre no le es permitido saber. ¿Por qué? Dice cosas que el ojo no ha visto, ni el oído ha oído, ni han subido al corazón del hombre,
son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. No se le ha ocurrido a un ser humano saber cómo son las cosas que Él tiene preparadas para nosotros. Van a ser tan gloriosas que, como les he dicho muchas veces, nos habremos de quedar atónitos por el resto de nuestra vida. Entonces, en el versículo 21, Dios nos muestra su justicia en el Evangelio, la cual se nos da aparte de la ley. Esta ley que tenía una serie de requisitos difíciles de cumplir, que si tú golpeabas a alguien, le cortabas un dedo, le picabas un ojo, tenías que venir a restituir, tenías que venir a pagar una demanda de la ley, una demanda legal. Tú te tenías que presentar al sacerdote para que expiara por ti los pecados, derramaran la sangre de algún cordero. Que si tú tenías contacto con un muerto, con un leproso, tú tenías que venir a purificarte, tenías que pasar tiempo apartado del campamento. ¿Por qué? Porque estabas contaminado. Eso y una cantidad enorme de cosas. De hecho, teólogos han encontrado cerca de 633 mandamientos en el Antiguo Testamento. Entonces, todas las ceremonias, todas las purificaciones, todo tipo de ofrendas que se tenían que presentar, la manera en la que se tenían que hacer, los días, el sacerdote, eso era parte de la ley, de las expectativas de Dios para que tú recibieras una expiación temporal de tus pecados. O sea, era un tiempo nada más el que pasabas tú limpio de pecados. Porque luego tenías que volver y volver y volver cada vez que hicieras algo. Ahora no se diga la ley de los 10 mandamientos. El apóstol Santiago escribe, dice, porque cualquiera que guarde toda la ley, dice, pero ofende en un punto, viola los 10 mandamientos. Violas un mandamiento y los violas todos. Tal vez la única persona, no sé, no, me retracto, rewind. Una persona que los violó todos en una sola acción. ¿Saben quién fue? El rey David. Cuando mandó a Uriel, que por cierto la otra vez dije Urías. ¿Qué dije? Al revés. Sí, lo dije al revés. Es Urías y dije Uriel. Es que tenemos aquí Uriel. Envidia, codicia, muerte, mentira, deshonor. Los 10 mandamientos los violó David. En una sola acción. O sea, este hombre que tenía un corazón conforme al de Dios. O sea, estamos hablando de un hombre que amaba a Dios con locura. Con locura. Y este hombre llegó a comprender la justicia de Dios de una manera muy especial. Cuando escribe el Salmo 51, después de que manda a Urías a que lo maten para quedarse con Betsabé, que escribe en el Salmo 51, he aquí que tomas la verdad en lo íntimo y en lo íntimo en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Yo no sé qué tantas cosas le habrá revelado el Espíritu Santo de Dios al rey David, pero hay un salmo, el Salmo 31, donde habla el rey David acerca de esta justicia. Y el Salmo 31, versículo 1, dice así, dice, en ti, Jehová, he confiado, no sea yo confundido jamás. Y lo dice esto, líbrame en tu justicia. A ver, ¿por qué no le pide, como le pidió en el Salmo 51, que conforme a tu misericordia? Bueno, David comprendió que la única manera en la que él podía ser o se podía presentar ante Dios es si Dios le hubiese extendido su justicia. Este hombre entendía esto. La justicia perfecta de Dios, las demandas completas de Dios están satisfechas única y exclusivamente
en una persona, y esa es la única persona que se puede acercar a Dios, el Señor Jesucristo. Y ahorita, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo Jesús? Bueno, ahorita lo que está haciendo Jesús es ofreciendo su justicia. Está extendiendo una invitación a todo aquel que la quiera tomar. Pero ¿cómo se obtiene? ¿Cómo se obtiene? En el versículo 22, de ahí del capítulo 3, dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. La fe que te salva es una fe que está depositada única, escúchame bien el término, única y exclusivamente en la persona de Jesucristo. Si tú tienes algo más en lo que tú estás depositando tu fe para tu salvación, tu fe no es la que salva. Si tú estás depositando tu fe en tus acciones, en tus buenas obras, estás equivocado. La palabra de Dios es clara, es específica. Dios está hablando, ha hablado por medio de su palabra. El capítulo 4 del libro de los Hechos dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Dice el doctor Al Mohler, nuestras creencias tienen sustancia y nuestra fe tiene un objeto, y es Jesucristo. No hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el que podamos ser salvos. No es por tu justicia. Si tu justicia es el nombre que a ti te hace creer que tú eres salvo, estás perdido. Si tu religiosidad te hace creer que porque tú eres una persona religiosa y que eres justo en tu opinión, tú en ello estás basando tu fe para creer en la salvación que otorga Dios, estás perdido. Tú estás perdido. El apóstol Pablo en el capítulo 9, capítulo 10, versículo 9 dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Serás salvo. Cualquier cosa o persona en la que tú confíes para ser salvo, si no es Jesucristo, no eres salvo. Ni tu fidelidad, ni tu generosidad, ni tu memorización de la Escritura, ni tu iglesia es única y exclusivamente por la fe depositada en la persona y obra de Jesucristo. Este es Dios que nos reconcilia con Dios. El Señor Jesucristo es Dios encarnado, vino, se hizo hombre y Él vino a mostrarnos cómo se había de cumplir la ley. Él la cumplió por nosotros, pero es Dios. Es como el sol que les decía ahorita. Y déjenme les digo una cosa, el sol así en su esplendor y toda su potencia y todo, no tiene comparación con Dios. Ahora en la mañana leía que Dios con 3 dedos junta todo el universo y todas las aguas de los mares. Solamente Dios, en la persona de Dios, nos podía reconciliar con Dios. Él es el perfecto. Y lo que Dios nos ofrece es su justicia perfecta y nos la quiere regalar. Esa justicia en donde nosotros reconocemos que lo único que somos, pues ya nos lo dijo el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, es que somos malos con M mayúscula, con A mayúscula, Y mayúscula, O mayúscula, R mayúscula. Somos los mayores pecadores. Somos de lo peor. Dice, veneno de áspida hay en su boca. Nos da una lista de cosas terribles. Dice, no hay justo, no hay ni uno solo, no hay quien haga el bien, no hay quien busque a Dios,
no hay temor de Dios. Y te quiero decir esto, si no es por Dios, tú y yo ni a la iglesia vendríamos. No oraríamos, no abriríamos nuestras Biblias, porque nuestra tendencia está en esa dirección. Somos malos, muy malos. Y el apóstol Pablo dice, es en la persona de Jesucristo, dice, y es en los que creen. Es en los que creen en Él, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, pero para cuantos creen, Él es precioso, para los que creen. Nuestras buenas obras, hermanos, a la luz del Evangelio, nuestras buenas acciones, las cuales queremos utilizar para que nos den favor con Dios, son, como dice el profeta Isaías, son como un trapo sucio. Es despreciar al Hijo de Dios. Es fe para todos los que creen. Para el religioso, para el agnóstico, para el ateo, para el moral, para el inmoral, para el educado, para el ignorante, para el que tiene convicciones y para el que no las tiene, para el judío, para el gentil, para el católico y el protestante, para todo el que cree. Dice Dios, no hay distinción. La distinción está en Jesús. O crees en Jesucristo y eres salvo, o no eres salvo. Esta fe que dice el versículo 24, siendo justificados gratuitamente por medio de su gracia. No puedes tú hacer absolutamente nada por obtenerla. ¿Por qué? Porque Dios te la está ofreciendo de su buena voluntad. Cuando la palabra habla de su buena voluntad, habla de aquello que dice en el capítulo 3 de Juan, el versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que le dio. Nos está dando una justicia perfecta que no está basada en ninguna acción, determinación, conducta, abolengo, trasfondo que tú hayas tenido en tu vida. No te sirve de nada. El apóstol Pablo dice, todo lo que yo era lo tengo por basura. Hebreo, judío, educado a los pies de Gamaliel, todo lo que yo tenía, dice, lo tengo por basura con el propósito de una sola cosa, de conocer cada vez más a Jesucristo. O sea, imagínense este hombre con todos sus trofeos. Dice, todos estos trofeos los tengo por basura. Nada más tengo una cosa, y esa no la obtuve yo de mí mismo. Yo obtuve una fe que vino del cielo. Esa me la dio Dios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, dice Efesios, pues es un don de Dios. Nosotros no podemos creer en Dios si Dios no nos permite creer en Él. Amén. Dice el teólogo A.W. Pink, dice, ningún pecador viene a Cristo hasta que el Espíritu Santo llegue primero a él. Y ningún pecador creerá en Cristo para ser salvo hasta que el Espíritu le haya comunicado fe. Esa fe que nos permite creer en algo que no está originado en nosotros. Cuando dice aquí la palabra gratuitamente, es algo que sucede sin razón. Y esa palabra, curiosamente, la utiliza Juan en el capítulo 15, versículo 25, donde dice, sin causa me aborrecieron. La misma palabra. No había razón. No hay razón para que Dios nos ame como nos ama y para que nos dé su justicia perfecta, que la quiere imputar a nosotros de tal manera que nos pueda hacer relacionales con Él. Por eso Jesús dice, nadie viene al Padre sino por medio de mí. No existen dos caminos. Las religiones que te digan que tú puedes llegar al Padre por medio de otra manera, te están mintiendo. Es un engaño de lo profundo del infierno.
Por eso Pablo, en el libro de Gálatas, dice, si alguien te enseña otro evangelio, dice, no que otro, si alguien te enseña algo diferente a lo que está escrito, dice que esa persona sea maldita. Acordémonos una cosa, estas palabras que usa el apóstol ahí en Gálatas, están inspiradas por Dios, o sea, han sido exhaladas por la boca de Dios, de tal manera que Dios dice, si alguien te enseña diferente a lo que yo he revelado a estos hombres durante todos estos años, de que hay salvación en alguien más, o en algo más, que esa persona sea maldita, que esté bajo maldición. El regalo de Dios está originado en su corazón y nos lo ha revelado de una manera sumamente clara, específica, no hay lugar a duda. Y la cosa es que nuestra petición no está basada en la manera que la hagamos. No depende de la forma en la que la pidamos. Es como si un niño viene y le pide a su papá o a su mamá algo. ¿De quién depende si le dan el regalo o no? Del papá o la mamá, por supuesto. El niño puede estar tirado, retorciéndose, llorando, haciendo una pataleta. Si el papá o la mamá no se la quieren dar, no se la dan. Las cosas del Señor así son. Fluyen, no en esa comparación, pero fluyen de un amor perfecto que va a dar a todo aquel que le pida de su justicia a través de su Hijo Jesucristo. Se la va a dar. Por el amor de Dios que fluye de su corazón. Sigue diciendo en el versículo 25, dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Les quiero explicar esto. ¿Cómo puede Dios aceptar a pecadores como nosotros sin que su justicia se vea afectada? Si Dios aceptara a cualquier individuo que hiciera lo que haya hecho o lo que haga, lo recibiera en el cielo, sería un Dios completamente injusto. ¿Estamos de acuerdo con eso? O sea, si llega un asesino, un violador, un narcotraficante, llega un tratante de blancas, lo que quieran, un abortero, y se muere, y llega al cielo y le dice a Dios, pásale la gloria eterna que está preparada para ti. ¿Es Dios justo? Sería Dios un Dios terrible. Es como si aquí en la tierra tuviésemos a un juez o a jueces que hiciera quien hiciera lo que quisiera en cuestiones de maldad extrema y llegara delante del juez y el juez dijera, ¿sabes qué? No te preocupes, hombre, todos la regamos, vete. ¿Qué diríamos? Ese juez tiene que ser destituido de su cargo así. No tiene ni siquiera por qué estar de juez. Oímos de las atrocidades que jueces cometen, porque les pagan, los compran o se venden, etc. Decimos, ¡qué injusticia! Imaginémonos que Dios, con toda nuestra maldad, nos dejara entrar al cielo nomás porque sí. Este juez justo, santo, perfecto. Bueno, alguien tenía que pagar. Alguien tenía que aplacar su ira. Porque dice, la ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Así dice, ya lo leímos. La ira de Dios. ¿Qué hizo? El Padre, junto con el Hijo y con el Espíritu Santo, dijeron, ve, sálvalos, Jesús.
Este Dios se hizo hombre con su justicia perfecta y vino a dar su vida en nuestro lugar. Ahí fue donde tú y yo debíamos de haber estado, recibiendo en un momento dado la ira perfecta de este Dios justo, perfectamente justo y santo, que debía de caer sobre todos y cada uno de nosotros, y cayó sobre su Hijo Jesucristo. Por eso dice, en quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. ¿Qué es la propiciación? Les voy a dar la definición de propiciación. Es un término teológico que significa que un sacrificio satisface los requerimientos de un Dios justo, lo suficiente como para aplacar su justa ira y expiar el pecado, o sea, borrar el pecado, la culpa del pecador. Aquí estamos viendo términos como la justicia, la redención, pero aquí estamos viendo esta palabra en donde Dios usa a su Hijo como la propiciación, el sacrificio que satisface los requerimientos de un Dios justo, lo suficiente como para aplacar su justa ira y expiar la culpa del pecador. Usamos durante algunos años el ejemplo de aquel juez que reconocía, ¿no?, a su amigo. Se platica la historia de un juez que cuando llegaron y trajeron a un delincuente enfrente de él, el juez lo reconoció, dijo, estábamos en primaria y pues la multa eran $1,000. El juez se acuerda de su amigo y le dice, Pedro no, Jimeno, para que no haya aquí ninguno. ¿Cómo llegaste hasta aquí? Pero sabes que yo te voy a echar la mano. Se baja el juez y le dice, aquí están los $1,000, la multa está pagada, te puedes ir. Pues nos afecta, ¿no?, una explicación de ese tipo. Pero imagínense que el reo es culpable de muerte, que le dan 1,000 cadenas perpetuas, o sea, que nunca en la vida va a poder salir. Pero en este caso el juez es Jesucristo y se baja y le dice, tú puedes ir libre, yo me voy a quedar a pagar tu culpa. Y el que está ahí condenado se va a disfrutar de la propiciación de Jesús. La ley tenía que castigar a alguien, castigó a Jesús. Castigó a Jesús de tal manera que esa persona libre, y hablando en términos espirituales, digamos que esa persona se queda agradecidísima. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a quedar agradecido con esa persona por el resto de su vida. Porque lo vino a librar no únicamente de la muerte, sino que le vino y le dio una libertad de tal manera que lo trasciende, donde esa persona ya ya no va a querer volver a la delincuencia, volver al pecado. ¿Por qué? Porque en su corazón hay tal gratitud por el sacrificio que alguien hizo por él, que habrá decidido vivir rectamente para honrar el sacrificio de tal persona por el resto de su vida. Y Jesús, a la hora que viene y se pone en nuestro lugar, nos liberta. Nos liberta, ¿saben de quién? De un esclavo. De ser esclavos, perdón. Nos liberta de ser esclavos que están bajo un amo que se llama pecado. Este amo lo que hace es que nos esclaviza y nos lleva a vivir para él porque andamos pecando. Este amo no tiene misericordia de nadie. Por eso Jesús fue y se puso en la cruz y pagó por nuestros pecados,
Dice el Evangelio de Juan, capítulo 8, de cierto os digo, dice, versículo 34, que todo aquel que practica el pecado, esclavo es del pecado. Jesús vino y se puso en nuestro lugar para romper el poder del pecado en tu vida. Ahora puedes tú ser libre del pecado, no que no vayas a pecar, pero cuando pecas vas tú a tener una conciencia tal por el sacrificio que Jesucristo llevó en la cruz del Calvario por ti, que tú no vas a querer de ninguna manera ofenderle, porque sabes lo que le costó. Bueno, limitadamente. Por eso, hermanos, está escrito el capítulo 53 del libro de Isaías, para que nosotros podamos ver de cierto modo qué fue lo que sucedió. Dice el versículo 1, dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura, le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Vean las cosas que tuvo que cargar Jesucristo por ti y por mí. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, y fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Por ti y por mí. Cada vez que tomo la cena del Señor y estoy moliendo el pan, me repito esto: molido fue por mí. Molido. O sea, no es fácil. No es fácil que nosotros podamos tener una relación con el Salvador sin admirarlo, sin amarlo, sin glorificarlo, sin obedecerlo. Contestando esa pregunta, ¿no? ¿Cómo pudo Dios mantener intacta su justicia? Se encarnó el Dios justo y se hizo hombre viviendo una vida perfecta, y nos transfirió su justicia. Hermanos, no es decir yo tengo fe en Dios. Me puede mucho que tanta gente de tantas maneras pueda decir, es que yo tengo fe en Dios. Déjame te digo algo, Dios no es tu Salvador. No es tu Salvador. Se llama Jesucristo. ¿Sabes quién tiene fe también? Dice Santiago, dice, ¿tú crees en Dios? Bien haces. Dice, nomás que los demonios también creen. ¿Y qué dice que hacen? Tiemblan.
¿Es esa fe una fe salvífica? Ellos creen en Dios, pero no son salvos. El diablo conoce a Dios y no es salvo. Por eso dice, toda rodilla se va a doblar ante el nombre de Jesucristo y va a decir, Él es el Señor. Él es la persona que vino a pagar por tus pecados. No es el Padre y no es el Espíritu Santo. Y desafortunadamente y tristemente, aún creyentes utilizamos el nombre de Dios de una manera genérica. Ay Dios, y gente que tan irreverentemente se atreve a decirle Diosito, ese Diosito no te salva. Dice, no hay otro nombre dado a los hombres por el cual seamos salvos. Es el nombre de Jesucristo. Y Jesucristo dijo, nadie viene a mí si mi Padre no llama, y nadie viene al Padre sino por medio de mí. El que conoce al Hijo, conoce al Padre, y nadie conoce al Padre sino al Hijo. Hermanos, es el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el que tenemos que tener claramente definido como el Salvador que vino a morir en nuestro lugar por nuestra maldad, para salvarnos de nuestros pecados, para salvarnos del infierno mismo y darnos la vida eterna. Yo doy vida a quien yo quiero, dice el Señor. Él es el juez, como dice Corintios, todos compareceremos ante el tribunal ¿de quién? De Cristo. Toda autoridad, dice el Padre, se la ha dado a mi Hijo. Él tiene toda la gloria. Por eso dice la palabra claramente. Dice que los ancianos echaban sus coronas enfrente del trono del Cordero y decían, digno es de toda la gloria, de todo el honor, de todo el poder, de toda la riqueza, por los siglos de los siglos, decían constantemente. Es en el nombre de Jesucristo en el que tú y yo somos salvos, si es que Jesucristo es tu Señor y tu Dios. Se hizo hombre y habitó entre nosotros, por eso es Emmanuel. 700 años antes de Cristo el profeta decía que significa Dios con nosotros. Hermanos, el Evangelio de Cristo, el Evangelio que Dios nos ha traído, descansa completamente en la persona de Jesucristo. No en alguien más, en algo más, en alguna habilidad más. Es en la persona de Jesucristo a quien le damos todo el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Sea su nombre exaltado entre nosotros. Y que el Evangelio glorioso que nos permite ver el Espíritu de Dios al habernos revelado, nos lleve a crecer en nuestro amor por el Salvador que fue molido por nosotros, fue traspasado por nuestras iniquidades. Nosotros éramos los recipientes dignos de toda la ira de Dios y vino y se puso en nuestro lugar para pagar el precio de nuestra salvación y con esa justicia perfecta que ahora quiere regalarte. ¿Sabes quién la puede recibir? El que cree. El que cree, el que dice, Señor, yo no tengo nada. Nada que ofrecerte. Lo único que traigo aquí es mi maldad, mi rebelión, mi iniquidad, mi arrogancia, pensando que tengo o que soy algo bueno. Señor, vengo a pedirte que me regales tu justicia perfecta. No habrá manera de llegar a Dios si Jesús no está en nosotros, porque va a ser ese sol que puede llegar con otro sol y vivir por toda la eternidad. Si tú no conoces a Cristo, yo te voy a decir algo, solamente por Jesús puedes ser salvo. No hay otro nombre, no hay nadie más. Si tú has confiado en algo más, en alguien más, hoy te animo a que esto que el Espíritu de Dios te ha hablado, lo tomes muy en serio y te rindas a Él, digas, Jesús, yo quiero tu justicia. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, el día de hoy,
ante tu preciosa palabra, Señor. Nosotros no tenemos más que agradecerte, Padre, por nuestra propiciación, por el que nos ha justificado, el que nos ha declarado justos delante de ti por la sangre de Jesús, para que seas tú el justo y el que justifica, Señor Jesucristo. Tú eres, Señor Jesús, nuestro Redentor. Te damos toda la gloria y toda la honra y te suplicamos por esta congregación, que siempre seas tú, Señor, el de la gloria. Que en nuestro corazón tengamos cada vez más una gratitud, que se nos note que te amamos, que queremos vivir para tu gloria y decírtelo por toda la eternidad, que eres santo, santo, santo. Lo pedimos, Padre, en ese nombre ante el cual toda rodilla se va a doblar y toda lengua de los vivos y de los muertos habremos de confesar que Jesucristo es Señor, para gloria del Padre. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.